Vamos a hablar con Julio Quintana. Julio Quintana, yo tuve oportunidad de escucharlo hablar mucho en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, fue diputado provincial, fue concejal también. Es un hombre realmente de lucha obrera, ¿no? Es reconfortante lo de ustedes. O sea, dentro de que ustedes, bueno, está bien, no pueden llegar a cargos, pero siguen con una idea y la trabajan la idea, ¿no? ¿Qué tal, Mario? Primero quería saludarte al aire. Por supuesto, pero con una convicción que surge de los propios hechos. Hoy en día tenemos a nivel nacional una suerte de default político del gobierno de Milei, acompañado también por un potencial default económico. En este momento, el esquema Ponzi que armó el gobierno para beneficiar a un grupo de especuladores de la deuda está en una crisis terminal. Y ha llevado el gobierno, por ejemplo, a estatizar los bancos, siendo un gobierno que se reivindica libertario, porque hoy en día la mitad de los ingresos que tienen los bancos están inmovilizados en el Banco Central como encajes. Y esto, ¿no es cierto?, para poder sostener hoy en día un dólar especulativo que beneficia la valorización de la deuda pública. Y esto está llevando a una recesión brutal y un empobrecimiento generalizado. Es decir, ya estamos en un momento muy crítico el gobierno. Desde que levantó el cepo, se fueron 11.000 millones de dólares. Es decir, él levantó el cepo diciendo que con eso iban a venir las inversiones. Inversiones no vino ninguna y se están yendo. Esta es la base sobre la cual comienza a surgir la riña interna que muestra que el barco se está hundiendo y las ratas comienzan a disparar para diferentes lados, porque más escandaloso que toda esta red de coimas que salpica varios sectores del gobierno. Sí, pero todos los caminos conducen todos a Karina Milei, ¿no? Pero todo indica también que hay una fuga interna. Y muchos lo señalan a la otra pata de este famoso triángulo de hierro, que sería Santiago Caputo, sí, que es el que dirige tampoco se salvan los Menem. No, por supuesto. Por eso tiene un gabinete pegado o atado con alambre, ¿no? No, absolutamente. Lo más interesante es que hoy en día, bajo semejante crisis, en vez de desenvolver una oposición consecuente contra el gobierno, los sectores del peronismo, etcétera, están discutiendo un operativo de salvataje. Este es el problema que desde ya desde Política Obrera le queremos advertir a la población, porque bajo este cuadro lo que está claro es que este gobierno ya no tiene la autoridad para llevar un ajuste contra la población trabajadora como el que viene llevando, y ha causado un desmadre social fenomenal. Entonces, esta elección es una elección muy importante porque aquellos que sostuvieron al gobierno hoy en día se colocan en un campo de oposición y desde este punto de vista van a tratar de ver cómo encarrilan un gobierno quebrado y claramente antipopular. Entonces, el problema de votar una alternativa obrera y socialista no es solamente un problema de voluntad, de convicción, que el conjunto de los militantes de Política Obrera lo tenemos, sino fundamentalmente una necesidad para dar una salida a este cuadro de crisis, porque acá no se sale sin un programa, sin una estrategia política y sin un interés social que haga al interés del conjunto de la masa laboriosa del país. Y eso es lo que representa Política Obrera en esta elección. Ahora, vos sabés que yo a veces uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿hacia dónde vamos, no? Y la verdad que creo que con Milei no vamos a ningún lado, o sea, más allá del ajuste. Hay gente que dice, no, dale 4 o 5 años más y vas a ver que esto va a dar resultado. Es una expectativa que tienen algunos y hay que respetarlas, ¿no? Ahora, otros tenemos otra expectativa. La expectativa es que va a ser más difícil levantar, por lo menos yo lo veo así, va a ser mucho más difícil levantar el ánimo de la gente y ponerla nuevamente a trabajar por el país, por ellos mismos y por el país, que el tema de la plata. O sea, yo creo que el tema de la plata de última se arregla, se termina arreglando cuando vos tenés una ambición de llegar a algún lado porque sabés que vas a salir. Acá estamos en una timba financiera, la cual no la entendemos, porque cuando ellos hablan es muy difícil entenderlo, porque ponemos esto, encajamos esto acá, el Banco Nación, me prestaron 2.000 millones más de dólares, el otro, ¿y dónde está la plata? Sería la primera pregunta, ¿no? Claro. Entonces vos decís, a lo mejor como contribuyente un día me llega un sobre a mi casa y me dice, del crédito que pedimos, tenés $36 acreditados en tu cuenta. Por ejemplo, eso no va a pasar nunca.
¿Por qué? Porque estamos empeñados y debemos toda una vida. ¿Cómo se sale cuando uno está empeñado? Si vos estás empeñado en tu casa, ¿cómo podés salir? Mira, nosotros como Partido Obrero y Socialista, política obrera, sí, pero además estableciendo una prioridad distinta. Sí. Porque cualquier familia trabajadora, cuando tiene que darle de comer a los hijos y tiene que pagar la tarjeta de crédito, establece la prioridad de los hijos y no de la tarjeta de crédito. Este gobierno hace al revés. ¿Por qué? Porque él está vinculado a los grupos financieros que se benefician con ese tipo de prioridad. Es que el negocio pasa por ahí, ¿no? Insisto que tenemos 11.000 millones de dólares que se han fugado en este periodo. Y a la vez, después, ¿dónde está la otra plata? En un régimen de coimas que, según el propio Españolo, existió desde siempre, nada más que ahora se ha hecho más gravoso porque desde el 5% cotidiano que cobraban los gobiernos anteriores, ahora tenemos un 3% para Karina Milei. Entonces, ¿dónde está la plata? No, está pero además en la forma que se han incrementado las compras, ¿no? O sea, no tienen remedio los discapacitados y lo que más creció fue la compra de remedio para discapacitados. Es una impresionante, cosa insólita, ¿no? Impresionante porque estaba tratando de hacer un cálculo. Por ejemplo, los contratos solamente de esta empresa suizo-argentina subieron un 400% desde el punto de vista del monto total de beneficios que tiene esta empresa. Es espantoso. Porque no solamente está la Agencia Nacional de Discapacidad, está el PAMI, está el Ministerio de Seguridad. Que todavía no está controlado eso, ¿no? Todavía no salió a la luz todo exactamente, eso. es decir, por eso salpica todas las áreas del Estado, con Karina Milei, con los Menem, etcétera. ¿Y esto podría no saberlo Milei? Mira, esto es Con la misma teoría de Cristina. Otro tema interesante. ¿No? Bueno, Cristina acaba de renunciar a su libertad. Sí. Validando para Milei lo que ella impugnaba para sí. Ella dice que Milei no podría no saberlo. Sí, claro. Es la famosa doctrina de vialidad y en ese sentido ha dejado no solamente de pedir su libertad, sino de hacer una suerte de reconocimiento. Sí, claro. Ahora lo interesante es que Milei también se mandó otro furcio, porque dijo que le están afanando los choreos. Le están afanando los choreos a los chorros. A los chorros anteriores. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá tenemos mexicanos, podríamos decir como se dice una mexicaneada. ¿Vos crees que se están mexicaneando entre ellos en el Estado Nacional? Exactamente, es decir, acá tenemos un régimen político que independientemente de quién gobierna circunstancialmente por la elección de la población cada 4 años, mantiene los mismos intereses sociales y coima mediante un personal político que viabiliza esto. Esto explica mucho por qué todo un sector del peronismo, la CGT, los gobernadores, etcétera, Sáenz, por ejemplo, incluido, han colaborado sistemáticamente con el sostenimiento de Milei. Es decir, acá está lo que explica esa posibilidad, porque dicen, bueno, en nombre de la gobernabilidad, etcétera, lo que se mantiene es un régimen político. Ahora están empezando a surgir ya en distintas provincias argentinas lo que compraban como medicamentos a esta empresa, la Suiza Argentina, por indicaciones del gobierno nacional, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, quiere decir que estaban apretando ministros y gobernadores para decirle compren los remedios acá. Sí, Salta solamente tiene 10 millones de pesos, ¿no es cierto?, de contratos con la empresa suizo-argentina, con este laboratorio. ¿Salta tiene eso? Salta tiene esto, ha salido un informe ahora en página 12, y lo que demuestra, ¿no es cierto?, que es una empresa, porque los contratos son del 22, 23 y 24. Sí. Es decir, son de antes de Milei y después de Milei. Sí. Insisto con esto de que acá lo que se pone de manifiesto no solamente es un régimen de coima con este gobierno, sino con los anteriores. Y desde este punto de vista... decir que parecería que antes lo demás era más suave, pasaba, y ahora se volvieron locos adentro y... En realidad sí, se ve que esta gente está muy engolosinada, pero a la vez es claro que el problema es que se está hundiendo el barco. Entonces no tiene que ver con que acá las coimas son mayores o menores en otro momento. Vos recordás el caso, por ejemplo, de los cuadernos de Centeno, donde medio capitalismo argentino pasó por los estrados judiciales teniendo que hacer lo que se llama delación premiada. Es decir, confesaban para de ese modo tener algún beneficio judicial y evitar, ¿no es cierto?, la cárcel y de ese modo zafar de lo que eran estas denuncias. Ahora la causa de los cuadernos no avanza. Entonces, ¿cuál es el problema? No es el monto. El problema es que hoy en día hay una quiebra económica del esquema de Milei y desde este punto de vista se está discutiendo por parte de los mismos que lo sostuvieron cómo se sale de esto y están apuntando, por lo tanto, a quienes sostuvieron al gobierno como la posibilidad de una alternativa, lógicamente que se va a discutir en el próximo periodo. Nosotros rechazamos esas maniobras y llamamos a los trabajadores
a que nos organicemos por un voto obrero y socialista, a un programa obrero y socialista, porque acá no solamente tenemos un problema de tal o cual coimero, sino de un régimen político de coimas en favor del gran capital. Porque la motosierra no ha pasado para, por ejemplo, el laboratorio suizo argentino, no, para Karina Milei, para los bancos. Ha pasado para aquellos que vivimos de nuestros salarios, ha pasado para los jubilados, los discapacitados, los enfermos oncológicos. No, las ganancias de los bancos es una cosa realmente 200%. Espeluznante, ¿no? Es una locura. Sí, sí. En un país que se hunde en la miseria. Entonces, bueno, porque recurre el Estado a los bancos. Por supuesto. O sea, llevaron la economía de tal forma que hoy le pagan cualquier cantidad de interés al banco, cuestión de conseguir plata y tener efectivo, ¿no? Sí, efectivamente, pero es un negocio que viene de antes con las famosas tasas positivas que le llaman ellos. Sí. Y ahora, el problema es que los bancos están enojados. Esto quiero aclararlo porque creo que es ilustrativo. Están enojados porque el gobierno le ha inmovilizado buena parte de esos fondos sobre la base que ha subido lo que se llaman los encajes bancarios, que es una suerte de garantía. Y están como peleados las grandes corporaciones ahora, es decir, ¿no? que hoy en día, sí, aquellos que sostuvieron a Milei le están bajando el pulgar, no porque estén en contra de las coimas, son muchas veces los que la han pagado, etcétera, sino fundamentalmente porque se dan cuenta que el gobierno pierde autoridad para llevar un ajuste contra los trabajadores. Y esto ya se viene manifestando desde antes. Permitime una cuestión que me parece importante. Todo el mundo daba, antes de estos escándalos, a Milei como el ganador, a sus fuerzas, independientemente de quién lleve, etcétera. El gobierno tenía el discurso de la libertad de raza. Y ahora han pasado a decir que el problema es que no vuelvan los cucas primero. Pero ahora, bajo este cuadro, el problema es qué va a pasar con la población que ya no votaba a Milei, no votaba al peronismo, que es responsable de que Milei haya llegado al poder, con el hundimiento social que causaron con el gobierno de Alberto Fernández y los gobiernos anteriores, y por lo tanto ahora hay una enorme masa de la población que bajo estas pruebas tiene que discutir cómo interviene políticamente. Vos sabés que Milei ha atacado a tantos sectores que ha tenido ahora la virtud de conseguir una nueva corporación, que es la corporación de los medios. Porque él tenía medios que lo apoyaban y medios que de alguna forma lo denostaban. Esto lo vemos en la pantalla todos los días. Lo que queremos ver televisión, nos damos cuenta de qué función cumple C5N, qué función puede cumplir La Nación Más, qué función puede cumplir Clarín. Estaban todos enemistados, indudablemente ese era el negocio del Estado porque no le daba pauta a nadie. Lo curioso que esta denuncia que fue tal vez la más fuerte que tuvo el gobierno de Milei, la agarraron todos los medios. Totalmente. La agarraron todos los medios, cosas que antes era imposible que una nota de C5N salga en La Nación o salga en Clarín o salga en TN. Era imposible. Hoy sí, ahora todos todos están detrás de eso. Quiere decir que hay una corporación periodística detrás de Milei. Los que eran los periodistas elegidos, como ya le dijo tantas veces en Sobrado, les dijo de todo a todo el mundo, y hoy está empezando a pagar las consecuencias, creo yo. Sí, de todos modos, por ejemplo, uno de los diarios más libertarios, entre comillas, podríamos decir como La Nación, ha editorializado el domingo pasado, lo hizo su principal periodista, Carlos Pañi, por ejemplo, planteando que acá tiene que haber un régimen de coalición y sostenimiento de este gobierno, y que por lo tanto Milei tiene que bajar de su pedestal de arbitraje personal de la crisis, pasando por arriba del Congreso, etcétera, y ir a un acuerdo. Es decir, que en vez de plantear cómo se saca encima este lastre, lo que están discutiendo es cómo lo sostienen, bueno, que entrando ellos también una repartija probablemente. Sí, pero ¿cómo se hace para sacarlo a Milei hoy? Mira, es muy sencillo. Con los votos, o sea, hay una elección dentro de 3 días en la provincia de Buenos Aires. E insisto que el fiel de la balanza que ninguno de los encuestadores tenía en cuenta es el enorme abstencionismo que ya tiene una posición crítica con Milei y tiene una posición crítica con el peronismo, y el problema es solamente que, por una cuestión de tiempo, hay que verlo, ¿no es cierto?, estructure su propia alternativa política. Política Obrera apunta hacia allí, a los trabajadores que hoy en día se dan cuenta que bajo uno u otro polo de esta falsa polarización
lo que tenemos es solamente miseria social y el oprobio de las coimas, etc. Y hay que salir con un programa obrero socialista, un salario igual a 2 millones de pesos como mínimo, igual al costo de la canasta familiar, el 82% para las jubilaciones. Son todas reivindicaciones que ya están en la calle. El problema es que hay que vincularlas no solamente a una lucha, sino al desarrollo de una fuerza política que pueda apoyarse en esa fuerza social y dar una salida, también utilizando las bancadas, como lo hicimos, ¿no es cierto?, en nuestra época, como una tribuna para desarrollar esa fuerza social y una huelga general que acabe con este gobierno. Y si me permitís una cosa más, este cuadro de repudio no solamente se nota en lo que fue ayer Lomas de Zamora, porque todo el mundo dice, bueno, hubo un grupo de vecinos, pero lo interesante es que ese grupo de vecinos pudo llegar rápidamente a la camioneta donde estaba Milei porque no había nadie a la vuelta. Claro, es decir, claro. Si había 1000 personas acompañándolo. Ahora, creo que son cosas provocadas. Esto no pasaba. Sí. Ahora, en San Nicolás, en este momento en la planta de Siderca, que tiene un sinfín de tercerizadas, hay una enorme huelga general impuesta por los diferentes sectores de las tercerizadas que se han unido. Antes, en nombre de que uno era de una tercerizada y otro era de otra, estaban todos separados. Ahora se han unido, hay un piquete común en la puerta de fábrica, han impuesto en ese sentido una huelga general y han quebrado la línea de la UON kirchnerista de negociar por tercerizada. No, vamos a una negociación conjunta. Hace 2 años que no hay convenio colectivo. Es la expresión de una tendencia a la rebelión popular, como lo es el Garrahan, como es la marcha de los jubilados, que es apaleada todos los miércoles. O sea, ¿coincidís con Lilita Carrió entonces? Coincido desde el punto de vista de que acá hay un operativo de sostenimiento de este gobierno y, ojo, yo señalo que es parte. Eso es lo que no coincidimos. Y coincido que también hay una guerra civil latente, pero que ya se está desarrollando porque el gobierno ha atacado de manera fenomenal a los trabajadores. Ahora el problema es la respuesta política de los trabajadores y por eso llamamos a discutir un programa. Somos la única fuerza que ha presentado un programa, que hemos denunciado sistemáticamente a este gobierno, hemos llamado a una movilización, cosa que no hizo ninguno otro. Se nos acabó el tiempo, Julio. Es interesantísimo hablar con vos realmente. Te agradezco y ya nos veremos antes de las elecciones, seguramente. No, al contrario, te agradezco a vos, Mario. Te dejo un abrazo.